Buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos los asistentes al presente seminario organizado por el Taller de Derecho Procesal Penal Florencio Mixan Mas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quien les saluda es Rocío Bobadilla Bocanegra, egresada por esta misma casa de estudios y miembro del referido taller. El día de hoy estaré fungiendo como moderadora en esta nuestra octava conferencia, para lo cual nos acompaña la doctora Susana Inés Castañeda Oso, quien es jueza suprema provisional de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del Perú, doctora en Derecho Constitucional y especialista en Derechos Humanos, ambos por la Universidad Complutense de Madrid, España, magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesora de la Academia de la Magistratura y de posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Perú y también en San Marcos, y autora de diversos libros y artículos sobre derecho constitucional, derechos humanos, derecho procesal constitucional, derecho procesal penal y derecho judicial. El día de hoy, la profesora va a abordar el tema del estado de emergencia en el Perú y sus implicancias a propósito del COVID-19. Al final de la disertación, la doctora va a responder las preguntas que tengan a bien formular. Para ello le pedimos que en el cuadro de texto que tienen al lado derecho del Zoom puedan escribir sus preguntas durante lo que dura la conferencia y al final del mismo mi persona va a poder leerlas y hacerle el traslado a la doctora para que lo pueda responder. Siendo esto así, de antemano le agradecemos a la profesora por su predisposición de acompañarnos el día de hoy y tiene usted la palabra. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar voy a dar las gracias al Taller de Derecho Procesal Penal que lleva el nombre de un profesor y amigo, lamentablemente ya fallecido, el doctor Florencio Mixan Mas. Gracias por la invitación para estar con ustedes y la verdad me siento muy contenta porque veo caras de muchas personas a las que conozco y a las que quiero mucho. Ahí está el doctor Francisco Arista, por ejemplo, que lo veo a los tiempos, está Úrsula y varias personas más. Entonces, miren, el tema que nos convoca el día de hoy es el estado de emergencia en el Perú y sus implicancias a propósito del COVID-19. Más o menos la forma en que se va a llevar esta conferencia, que en realidad más que todo es una conversación que voy a tener con ustedes, tiene como puntos lo siguiente. Primero vamos a hablar sobre el derecho excepcional de manera muy puntual, luego sobre el derecho de sección en el Perú, cómo está regulado en la Constitución vigente, qué fallas, qué omisiones vemos en esta regulación, ¿no? Unas breves referencias a cómo se regula en el derecho internacional de los derechos humanos, que es de muchísima importancia para las decisiones que en el futuro adoptemos los jueces en esta circunstancia, y abordar finalmente unos cuantos problemas en relación al tema que nos convoca. Entenderán ustedes que por razones de tiempo nosotros no podemos abordar todo, serán ciertos temas porque yo sé que el taller de Derecho Procesal Penal va a continuar con las charlas, convocando a personas que conocen sobre el tema y abordando diversos puntos relacionados con la materia. Bien, en primer lugar, en relación al derecho excepcional, les quiero comentar que desde que surge la primera constitución escrita, la constitución de 1787 en los Estados Unidos de Norteamérica, y luego por las diversas constituciones escritas del mundo, se ha regulado junto a un derecho para condiciones de normalidad constitucional, también lo que se refiere al estado de excepción, derecho excepcional o dictadura constitucional. Esta regulación, como su nombre lo indica, debe ser excepcional y por eso es que es transitoria, es de naturaleza temporal. Bajo esta lógica de regular para situaciones de especial trascendencia para un país, cada país, su poder constituyente, ha visto la forma de regular el derecho excepcional y ha establecido modalidades. Lo importante sobre todo es que en esta regulación se tenga en consideración principios fundamentales
que se deben respetar durante la vigencia de todos los estados de sección. Entonces, miren, se dice también que la Constitución debe regular de manera adecuada todo lo relacionado a las restricciones, en otros países le llaman suspensión, limitaciones del ejercicio de los derechos y la forma en que debe ser controlado el poder, porque tenemos en consideración de que en estas circunstancias es el poder ejecutivo el que regula, el que regula vía distintas formas de normativas, llámese decretos leyes, decretos de urgencia, decretos supremos, como sea la regulación de cada país, es el poder ejecutivo el que va a concentrar mayores poderes. Y por eso se requiere de un poder legislativo que controle al poder ejecutivo y también de un poder judicial que garantice el ejercicio de los derechos fundamentales. Bien, entonces les decía yo que en 1787 tenemos la primera regulación, porque tenemos la primera constitución escrita. Ahí no se habla del ejercicio, de la restricción de ejercicio de derechos, sino de la suspensión de una garantía del ejercicio de los derechos, como es el habeas corpus. Así se regula en los Estados Unidos y va pasando a diversas constituciones que van adoptando otras formas de regulación, y tenemos de que en la actualidad, como ya lo dije hace un momento, que en casi todas las constituciones se van a regular los estados de sección o estados de emergencia, o mejor dicho, el derecho excepcional. Bien, el problema de la transitoriedad en el caso de América Latina es que de ser una excepción ha pasado a ser una regla en muchos países. Y por eso es que, lamentablemente, en el caso peruano y también en el caso colombiano, la Corte Interamericana ha dictado muchas sentencias contra el Estado peruano precisamente durante la vigencia del estado de emergencia. Bien. Entonces, haciendo este marco muy genérico, ¿no?, de lo que es el derecho excepcional y la incidencia que tiene en los países, porque en todos los países se regulan, pasamos al derecho de sección en el Perú. En nuestro país, yo les he hecho una tablita que desde la Constitución, la primera de 1826 hasta la vigente, se ha regulado los estados de sección, bajo distintas denominaciones. Entiéndase que esto de estado de sección en nuestro país ingresa con ese nombre con la Constitución de 1979, pero ya en la Constitución de 1826, les he colocado acá los artículos, ustedes lo verán ya con tranquilidad, luego que escuchen nuevamente la conferencia, si les interesa el tema, para un tema de constitución histórica. En 1826 se reguló en el artículo 123, 150 y 300, en la de 1828, en el artículo 48, tenemos la de 1834, en el artículo 51, en la de 1839, en el artículo 55, en la de 1856, en el artículo 59, en la del 60 tenemos en el artículo 59, también, en la de 1867 en el artículo 21, y en la de 1920 está en los artículos 35 y 36. ¿Cuál es la característica fundamental que establecen estas constituciones? Que era una atribución que le correspondía al Poder Legislativo. Y eso, miren, ha cambiado posteriormente, ¿no? Porque vamos a ver que incluso en las constituciones de 1828 y la de 1834 se requiere de los 2/3 de los votos de cada una de las cámaras, es decir, pedía una mayoría bien calificada para que se pueda decretar un estado de sección en el país. Una atribución que le corresponde al Poder Legislativo es con la Constitución de 1979 y posteriormente con la vigente de 1993, en que pasa a ser una potestad del presidente de la República. O sea, es el presidente el que, con acuerdo del Consejo de Ministros, va a decretar los estados de emergencia, que son el estado de emergencia, el estado de sitio, se conoce bajo el rubro estado de excepción,
que en el Perú se contemplan, que son solo 2. Pero miren, en la Constitución del 79 se establecía que se pueden suspender las garantías constitucionales. En realidad era una forma incorrecta de denominar, porque al decir se suspenden las garantías constitucionales, entonces se entendía como el mecanismo que protege a los derechos, en algunos casos, en otras como la restricción del ejercicio de los derechos. Y es por eso que en la ley reguladora del proceso de amparo y habeas corpus, de manera enfática se decía que durante la vigencia de los estados de excepción no procedían las acciones de amparo y de habeas corpus. Pero esta situación fue corregida luego con la ley 25.398, que es la ley complementaria de amparo y habeas corpus, que dejó de tener vigencia cuando entró a regular el Código Procesal Constitucional, la materia contenida en el artículo 200 de la Constitución, relativa a las acciones de garantía, y entonces ahí ya se va a dejar en claro de que el habeas corpus y el amparo no se suspenden durante la vigencia de los estados de excepción en el país. Ahora bien, luego de indicar de manera muy rápida de que en toda nuestra historia constitucional hemos tenido estos estados, no denominados así estados de excepción, pero que además se daban otras leyes que restringían el ejercicio de los derechos, y que ya la regulación mucho más avanzada la vamos a encontrar en la de 1993, podríamos decir de la vigente lo siguiente, que al igual que la Constitución de 1979 contempla 2 modalidades de estado de excepción, el estado de emergencia y el estado de sitio. En ambos lo va a decretar el presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros. La diferencia es que en el estado de emergencia va a dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente del Congreso, pero que ya en el otro, por ser un estado de sitio, que es mucho más grave por las circunstancias que afectan la vida del país y por las consecuencias que un estado de sitio implica, es que ahí el Congreso asume otro tipo de funciones que no las tiene durante el estado de emergencia. Nosotros estamos ahora con estado de emergencia. Durante todo el tiempo que ha ocurrido en el país se ha decretado esta modalidad, y por lo tanto lo que nos interesa para esta tarde es dar cuenta que para los estados de emergencia los supuestos habilitantes los establece el propio artículo 137 de la Constitución, y van a ser la perturbación de la paz o del orden interno, los temas de catástrofe que afecten a un país o las graves circunstancias que afecten la vida de la nación. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que durante los estados de excepción se van a restringir? Si se trata del estado de emergencia, se puede restringir el ejercicio de 4 derechos. Eso implica que no necesariamente pueden ser los 4. De acuerdo a las circunstancias que determinen esta declaratoria del estado de emergencia, podría ser 1, 2, 3 o 4. Pero la experiencia que hemos tenido a lo largo de la declaratoria de estos estados de emergencia nos ha demostrado que siempre que se ha dictado, de manera automática, se ha establecido la suspensión o restricción del ejercicio de estos 4 derechos. Entonces estamos hablando de la libertad de tránsito, la libertad de reunión, ¿no?, la inviolabilidad del domicilio y la libertad e integridad personales. Haciendo la precisión que cuando se trata de la libertad e integridad personales, no se refiere al amplio catálogo que tiene el artículo 2, inciso 24 de la Constitución Política, sino tan solo a lo que se refiere al plazo máximo de la detención preventiva. Plazo máximo que luego de la reforma constitucional de 24 horas pasó a ser 48 horas. El tema de los delitos exceptuados, que son 15 días en realidad, por ser una norma tan singular del ordenamiento jurídico peruano, que no tiene referente en otros países, excepto lo tenemos en España, donde es mucho menos el plazo, acá tenemos hasta 15 días, también entraría en estos supuestos en el sentido de que durante
los estados de emergencia, este derecho en su ejercicio queda restringido, pero ya veremos que no es por los plazos máximos, sino que siempre va a evaluarse la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. Ahora, ¿cuánto es el plazo? Según la propia norma es que no excede de 60 días. O sea, puede ser menor, como el caso que lo dictaron en el primer decreto donde se establece el estado de emergencia. No necesariamente llegamos a los plazos máximos, pero las prórrogas siempre tienen que ser hasta ese plazo y requiere de nuevo decreto y también requiere de dar cuenta al Congreso. No necesita la autorización del Congreso. Ahora, este estado de emergencia se puede dictar en todo el país o en parte de él. Puede ser total o puede ser de manera parcial. Perú ha vivido la experiencia del terrorismo y ahí nosotros hemos visto la declaratoria de estados de emergencia de manera continua, de manera sucesiva en el país, y claro, a veces han pasado más de 10 años de vivir en estado de emergencia, ¿no? Y por eso les decía de que lo que era la excepción pasó a ser la regla en casos como Perú o en casos como Colombia. Y hubieron graves afectaciones a los derechos fundamentales, y de ahí es que hubo tanto control por parte de los órganos internacionales de protección, en específico la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, es importante también considerar que durante la vigencia de los estados de excepción, el estado de emergencia especialmente, va a asumir el control del orden interno las Fuerzas Armadas, si así lo dispone el presidente de la República. En estado de emergencia lo debe asumir la Policía Nacional. Pero como también se da esa facultad, entonces puede ser de manera paralela o complementaria, podríamos decir, como viene ocurriendo ahora en Perú, que ese control, ¿no?, de que se cumplan con las disposiciones que dicta el Poder Ejecutivo, lo vienen llevando de manera, diríamos, complementaria, en primer lugar, la Policía Nacional y también las Fuerzas Armadas. Se entiende que debe haber relaciones de coordinación para que no se suscite ningún evento entre estas fuerzas que tienen dos ministerios independientes, porque lo que se trata es de garantizar el orden interno cuando ocurran estas situaciones que afectan la vida de nuestro país. Bien, la regulación de la Constitución, del artículo 137, ¿no?, nos merece a nosotros unas pequeñas reflexiones, ¿no? En primer lugar, tendríamos que decir que desde 1993 hasta la fecha, que ha pasado bastantes años, no tenemos una ley que desarrolle los estados de excepción. Y en otros países es usual que haya una ley de desarrollo constitucional. No obstante que ya se han dado dos sentencias por parte del Tribunal Constitucional, donde se establece que hay la necesidad de regular al respecto. Estamos hablando de la sentencia 2 del 2008 y también de la 7-2003, ambas recaídas en proceso de inconstitucionalidad, ¿no?, que establecen esa necesidad. ¿Y por qué es importante, gracias, que exista una regulación del artículo 137? Porque si ustedes se dan cuenta, los supuestos habilitantes para la declaratoria, tanto del estado de emergencia como del estado de sitio, son conceptos jurídicos indeterminados, como muchas disposiciones de la Constitución que precisan, ¿no?, de que sean llenadas de contenido por el poder constituido, en este caso por el Poder Legislativo, para que así los jueces tengan parámetros más claros al momento de evaluar la restricción del ejercicio de los derechos. Además, se requiere establecer, regular de manera adecuada el control parlamentario que se va a efectuar durante la vigencia del estado de emergencia y del estado de sitio, ¿no? En específico, creo que es mucho más importante en este estado de emergencia
porque lo otro ya es una situación mucho más excepcional, mucho más grave en la vida de nuestro país, pero es necesario también que se lleve a cabo la regulación y también que se establezca los límites al ejercicio del Poder Ejecutivo. El control parlamentario es un control posterior, no es un control concurrente. En cambio, lo que sí nosotros tenemos que decir es que el control jurisdiccional sí tiene una regulación, porque el artículo 200 de la Constitución, que cuando regula los procesos no constitucionales, establece para el caso del amparo y del habeas corpus que en estos casos sí se va a evaluar la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. Es decir, que si nosotros leemos el artículo 200 de la Constitución Política, que siempre tiene que ser leído de manera conjunta cuando se trata de estado de emergencia, con el artículo 137, nos vamos a encontrar con que el constituyente peruano optó por la teoría del contralor judicial parcial. ¿Qué significa? Que voy a poder evaluar como juez el acto restrictivo, la afectación al derecho fundamental, pero no puedo evaluar como juez el decreto que determina un estado de emergencia. Y de manera expresa, la Constitución así lo establece en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución. Es el control jurisdiccional, teniendo en consideración que el control parlamentario es posterior, es post, resulta ser fundamental durante la vigencia del estado de emergencia. Y por eso es que, como no hay una regulación por ahora, lo que tenemos que recurrir nosotros es a los criterios que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido respecto al estado de emergencia, ¿no? Solamente les voy a decir 3 que a mi criterio son muy relevantes y que los jueces y fiscales deberíamos tener en consideración. Por ejemplo, la Corte Interamericana ha establecido que el control jurisdiccional que llevan a cabo los jueces durante la vigencia del derecho excepcional no es un control formal, no es solo formal, sino que tiene que ser un control totalmente material, donde los postulados de la Constitución se materialicen y que efectivamente esos principios limitadores del ejercicio del poder sean respetados por el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, ha establecido de que los recursos que el Estado brinde en el orden interno para la protección de los derechos, en especial aquellos cuyo ejercicio se haya restringido, tiene que ser un recurso eficaz. Y ello conlleva hacer una interpretación extensiva del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho a un recurso preferente, sumario, sencillo, ¿no? Y eficaz, y sobre todo de carácter judicial. Otro punto que me parece importante es cuando la Corte Interamericana ha dicho que las mismas exigencias que en tiempos normales se pide para la eficacia de los recursos, se requiere durante la vigencia de los estados de excepción. A mí me parece correcto, porque lo que se puede restringir es el ejercicio de los derechos, más no la suspensión de las garantías que protegen a esos derechos. Y ya sabemos que la Corte Interamericana, en relación a esos recursos sencillos, sumarios, eficaces para la protección de los derechos, ha manifestado que se tratan en el orden interno del amparo y del habeas corpus. Y una cosa muy importante, también ha dicho que esos recursos, ¿no?, deben ser garantizados bajo las reglas del debido proceso, que está consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bien, y un punto también importante que trató
fue el rol de las Fuerzas Armadas. Porque claro, ya les dije, casi siempre en el orden latinoamericano, cuando se ha dictado un estado de emergencia, no un estado de sitio, estado de guerra, como se llama en otros países, quienes han asumido el control no han sido las fuerzas policiales, sino han sido las Fuerzas Armadas. Y ya se ha determinado que quien tiene que hacerlo son las fuerzas policiales. Las Fuerzas Armadas pueden apoyar si es que el presidente de la República precisa de ese apoyo. Pero los primeros en hacerlo son las fuerzas policiales. Y claro, nosotros tenemos una experiencia negativa, podríamos decir, en el tema de sentencias que la Corte Interamericana ha dictado contra el Estado peruano en materia especialmente de afectación a la libertad personal y a la integridad personal. Bien. Antes de entrar al tema, también yo creo que sería importante abordar, aunque sea de manera muy esquemática y muy concisa, el tema de la regulación de los estados de excepción, de este derecho excepcional, en los tratados de derechos humanos. Nosotros estamos adscritos al sistema universal y también al sistema interamericano. Y es bueno decirlo que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 4, regula lo que es los estados de excepción, ¿no? Y el artículo 27 de la Convención Americana también lo hace, ¿no? Y te dicen cuáles son los supuestos habilitantes, ¿no? Y deja a los estados para que regulen la forma en que van a diseñar estos estados. Lo que te dice son los supuestos habilitantes, ¿no? Y ciertos requisitos que se tienen que cumplir y especialmente establecen un núcleo inderogable de derechos, que bajo la vigencia de cualquiera de los estados que se adopten en el orden interno no pueden ser objeto de restricción. Por ejemplo, tenemos el derecho a la vida, el de no ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición del encarcelamiento por incumplimiento de obligaciones contractuales, entre otros. O sea, ese núcleo duro, ese núcleo inderogable, tiene que ser respetado por todos los estados cuando se decreten los estados de excepción. Es lo que se llama de manera genérica el derecho excepcional. En igual sentido, miren, el órgano de protección, ¿no? Porque esto lo dicen los tratados, pero cuando se interpretan los tratados, así como ya hace un momento hice más o menos 4 interpretaciones que ha hecho la Corte Interamericana, el Comité de Derechos Humanos, que es el organismo que va a proteger que se cumplan las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también ha dicho que así como los estados tienen la facultad de suspender el ejercicio de determinados derechos por las razones graves que afectan la vida de un país, también tiene la obligación de proporcionar salvaguardias para el ejercicio de esos derechos. Y esas salvaguardias, además del derecho al recurso efectivo, sencillo, preferente y sumario, que deben regir durante la vigencia de estos estados. Y los principios son necesidad, proporcionalidad, no discriminación, compatibilidad con las obligaciones internacionales, temporalidad y notificación. Entonces, a mí me parece que es muy importante que estos órganos, ¿no? O sea, ya sea el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, hayan interpretado tanto el artículo 4 del pacto como el 27 de la Convención Americana, ¿no? Para que sirvan de referente en el orden interno a los jueces, a los fiscales y a todos los órganos del poder cuando se susciten conflictos por el ejercicio abusivo del poder, si es que fuera el caso y se tenga que intervenir. 2 opiniones consultivas muy importantes ha dictado la Corte Interamericana en relación a los estados de excepción. Tenemos la opinión consultiva 8, raya o partido, / como se llama, 87, el habeas corpus bajo suspensión de garantías, y la opinión consultiva 9,
87 garantías judiciales en estado de emergencia. Entonces, en la primera ha determinado que el habeas corpus viene a ser una garantía que no puede ser suspendida bajo ninguna circunstancia durante la vigencia del derecho seccional. Y la segunda ha establecido que los procedimientos importantes para la defensa de los derechos son el habeas corpus y el amparo, que no pueden ser objeto de derogación durante la vigencia del artículo 27 de la Convención Americana y que en su tramitación se deben observar todas las reglas del artículo 8 de la Convención Americana, o sea, las referidas a la protección de diversas garantías procesales que se integran bajo un nombre genérico, diríamos bajo un derecho macro denominado debido proceso. Bien, además de las sentencias, por supuesto, que ha emitido la Corte Interamericana, que son referentes para nosotros, estas manifestaciones, estas interpretaciones nos vinculan en virtud al artículo 55 de la Constitución, que establece que los tratados en vigor forman parte del derecho interno, y a la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que establece el principio de interpretación conforme de los derechos reconocidos en el orden interno con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados de los que Perú es parte, ¿no? A los que el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional ha agregado además las decisiones de los órganos jurisdiccionales. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en su lugar, en su momento, ¿no?, la Corte Penal Internacional. Serían los órganos jurisdiccionales. Pero nosotros vemos que en el ámbito interno, informes de la Comisión Interamericana tienen fuerza vinculante, especialmente para el caso de violencia contra la mujer. En esos casos, donde ya la jurisprudencia interna ha hecho suyo los pronunciamientos de un órgano cuasi jurisdiccional, como es la Comisión Interamericana, por supuesto que también vincularán a todos los órganos del poder cuando se trate de ver esta situación, que también es grave en estos momentos que se ha decretado el estado de emergencia, donde vemos que las manifestaciones de violencia doméstica y de violencia contra las mujeres no cesan, no obstante que se ha dictado un estado de emergencia en el país. Bien, entonces ahora sí podemos hablar de la declaración de emergencia en el Perú con motivo del COVID-19. ¿Cuántos minutos me quedan, por favor, Rocío? ¿Me escuchas? Sí, sí, doctora, todavía tenemos tiempo. ¿Cuántos Hemos minutos? empezado a las 5:10 aproximadamente. 10 minutos, de 10 a 15 minutos. Ya, aproximadamente tengo 10 minutos. El tema es el siguiente. Desde el lunes 16 de marzo, ¿no?, nosotros, al igual que muchos países, venimos enfrentando un problema que por primera vez aparece con las connotaciones, ¿no?, que se denotan no solamente en este ámbito, que es el ámbito de América Latina, sino que viene desde Asia. Ya ha pasado por Europa, viene por América Latina y ahora ya se encuentra por África, ¿no? Entonces, miren ustedes, estamos experimentando algo diferente a unas declaratorias de emergencia a las que hemos estado acostumbrados. Esta vez, tanto el Estado peruano ha tenido que hacer frente, como lo han hecho otros estados, a situaciones que nunca antes se habían presentado en la historia, podríamos decir, de Perú y de los otros países. Hasta el momento tenemos 4 prórrogas, ¿no?, sucesivas de la declaratoria del estado de emergencia, tomando como supuesto las graves circunstancias que afectan la vida de la nación. Hasta el domingo 24 de mayo, nosotros creíamos que este domingo, o sea, mañana 10 de mayo, el estado de emergencia concluía en nuestro país. Claro, pero ¿qué es lo que estamos viendo?
que los martillos que se han dado en realidad no han tenido los efectos que se esperaban. Y que a diferencia de otros países que empezaron quizás un poquito más tarde que nosotros a dictar sus estados de emergencia, o como le llame, estado de alarma, ya les he dicho que la denominación depende de cada país, a diferencia de otros países donde se ha logrado más o menos el pico mantener o bajar, nosotros seguimos aumentando el índice de personas infectadas y también el índice de personas que han fallecido. Hasta el día de ayer se había reportado 61.847 casos confirmados y 1.717 casos de fallecidos. Claro, bajo esas circunstancias, el gobierno tenía que determinar o si levantaba ese estado de emergencia o lo continuaba. El coste económico para el país es terrible. No sabemos las consecuencias que va a traer esta situación. Entendemos que lo están analizando, pero lo que sí sabemos es que lo que se viene para todo el país va a ser una situación muy preocupante. La economía va a tener una recesión muy fuerte con grandes impactos y claro, se echa la culpa a determinados sectores que no cumplen con las reglas de la cuarentena, pero también si se empieza a analizar bajo el punto de vista económico, la estructura social, el problema económico de nuestro país, nos encontramos pues que tenemos la mayor cantidad, que es un sector informal, ¿no? Mucha gente que tiene que salir día a día a hacer sus compras, el famoso tema de que más de 3 millones de personas no tienen refrigeradora, etcétera. Entonces, cantidad de personas a quienes se le tiene que entregar los bonos, ni siquiera registran una cuenta en un banco. ¿Por qué? Porque jamás se pensó dentro de la informalidad en que viven grandes sectores del país que estas cosas iban a ocurrir. Y eso sin tener en consideración pues la grave crisis que afecta el sistema sanitario, el sistema de salubridad, el sistema de salud en nuestro país. Entonces, miren, por ejemplo, yo conversaba el otro día con un amigo de Argentina y le preguntaba cómo era el tema de que si también entregaban bonos, porque yo vi que aquí hicieron una comparación de la entrega de bonos y me dijo, sí, aproximadamente $160. Y yo le dije, pero ¿cómo es allá? Porque aquí las colas en los bancos son interminables y yo creo que ahí se ha infectado muchísima gente. Al ir a cobrar sus bonos, me dijo, no, es que acá es obligatorio que las personas tengan una cuenta en el banco y se les está depositando en el banco y lo van y lo sacan en los cajeros. Claro, entonces quizás la formalidad que nos falta a nosotros en todos los aspectos está siendo un factor limitante para que esta curva no se paralice y empiece a descender. Y en realidad no sabemos qué va a ocurrir. Y eso tiene una incidencia directa con el tema del derecho a la salud y del derecho a la vida, ¿no? Porque ya estamos viendo situaciones muy preocupantes, en el caso peruano, donde ya lo que decían que pasaba en otros países, lo estamos viendo en el Perú, ¿no? De que ya el tema de los fallecidos, que no hay crematorios que puedan asumir esa tarea, y entonces a las personas que han fallecido las están dejando en congeladoras hasta llegar el momento de que puedan darle sepultura, ¿no? Entonces miren, en la situación que atravesamos, yo creo que ahora es gravísima en relación al derecho a la salud y al derecho a la vida. Y claro, ni hablar la indignación que nos produce de que en estos momentos en que estamos sufriendo los peruanos, desde todo punto de vista, veamos de que los actos de corrupción continúan, ¿no? Y eso es lamentable, de que aprovechándose de circunstancias de entrega de dinero que debe servir para las canastas que deben de llegar a la población, ¿no? O para la compra de material para los médicos, para los policías que son la primera línea de combate en esta situación grave, ¿no? Hayan malos elementos que estén tomando el dinero que no les corresponde, ¿no? No obstante, miren ustedes que se dio una ley por parte del Congreso de la República
para que la Contraloría General de la República hiciera un control concurrente, ¿no?, de esas compras que se tenían que llevar a cabo durante este estado de emergencia, ¿no? Porque entiendan ustedes que dinero se va a mover en cantidad, pero claro, ese dinero tiene que ser debidamente gastado, porque no vamos a volver a tener las mismas experiencias que ya hemos vivido, que el dinero, en lugar de ir a donde debió ir, a las escuelas, a los hospitales, etcétera, iba al bolsillo de los funcionarios públicos, muchos de los cuales ahora afrontan procesos y que en su momento se verá cuál va a ser la situación y cuál va a ser la decisión que adopten los jueces de nuestro país. Otro problema que estamos viendo es que, como quiera que no hay una regulación del estado de emergencia, ¿no?, en el sentido de tener ley de desarrollo que sirva de parámetro para todos nosotros, la Ley General de Salud, la 26.842, es aquella que sirve de marco para haber dictado este estado de emergencia. Pero ahí se establece también la limitación de otros derechos, ¿no? Y también nosotros vemos de que además de esos otros derechos, la circunstancia especial, ¿no?, de haberse decretado este distanciamiento social, y a otros le dicen aislamiento social, con motivo de la pandemia, ¿qué es lo que ha determinado? Que también otros derechos interrelacionados tengan también afectación, como podría ser, por ejemplo, la libertad de trabajo, ¿no? Claro, muchos problemas están ocurriendo en el país que van a tener que, como dicen en mi lugar de origen, hilvanar bien fino para ver cómo vamos a salir de estas situaciones. Pero a mí lo que me gustaría abordar de manera concreta es el tema de la libertad personal, pero referida al momento en que se dijo de que las personas que infringían la normativa iban a ser intervenidas, ¿no? Claro, siempre en los estados de emergencia se ha detenido a las personas y se las ha llevado a una comisaría, y ahí se veía y se ponía a disposición de la fiscalía y veían qué era lo que se iba a hacer. Pero ahora los policías al inicio detenían a las personas, no le decían detención, le llamaban retención, las llevaban a las comisarías y luego las tenían que hacer, seguramente entiendo que les harán un breve parte o alguna notificación. ¿Por qué? Porque se corren el riesgo de que muchas de esas personas intervenidas sean personas infectadas, ¿no? Por eso es que se dijo, vamos a cambiar esta forma de intervención por las multas. Y ahora son multas las que se aplican cuando se infringen estas reglas. De lo que pasó, porque entiendan ustedes que en términos normales, una persona que infringe la norma, ¿no?, está cometiendo un delito, ¿no?, y puede ser sometida a un proceso inmediato si es en flagrante delito. Pero acá no se podría, creo que habían más de 100.000 personas que habían sido intervenidas, tendrán que encontrar una solución cuando termine este estado de emergencia. ¿Qué va a pasar con estas personas que transgredieron la norma en ese momento? Y ahora la multa es un tema económico que en otros países es la que se ha venido aplicando, ¿no? Quien transgrede la normativa se hace merecedor de multas. ¿Bien? Luego, el otro tema también que es fuerte en el caso peruano es el tema de las personas que se encuentran privadas de su libertad, ya sea en condición de procesados o en condición de sentenciados. Y yo les decía, y lo dije ya en otra oportunidad, que este es el momento, yo creo que esta es la hora de los jueces, la hora en que se tiene que demostrar que existe un control jurisdiccional. Y por lo tanto, se tiene que ver qué es lo que se va a hacer en relación a la gran cantidad de personas privadas de su libertad. Claro, porque en estos momentos hay un problema grave dentro de los penales, y eso es de público conocimiento. Se han dado normas por parte del Poder Ejecutivo, pero parece que no han tenido respuesta, y por eso el Poder Judicial nombró una comisión de 2 jueces de la Corte Suprema, los 2 presidentes de las salas penales
el doctor César San Martín Castro y el doctor Víctor Prado Saldarriaga, para que ellos elaboren una propuesta de medidas para ver cómo se resolvía esta situación. Hay que tener en consideración que el Consejo Ejecutivo viene siendo muy activo últimamente, ¿no?, en dictar medidas para tratar de resolver este problema, ¿no? Y se ha visto que se ha determinado que debe revisarse de oficio las prisiones preventivas. Ese es un punto que han tomado. Pero estos dos jueces supremos han presentado un proyecto de directiva de medidas urgentes con motivo de la pandemia del COVID, cuya lectura yo les recomiendo. Ustedes pueden bajar de la página web del Poder Judicial la resolución administrativa 138-2020-CE-PJ de mayo de 2020, donde la directiva presentada por los dos jueces de la Corte Suprema, el doctor San Martín Castro y Prado Saldarriaga, ha sido aprobada. Y que a mí me parece que contiene situaciones que son necesarias para poder resolver este problema. Y, por ejemplo, cuando habla de las regulaciones procesales específicas, establecen normas que deben de llevar a cabo los jueces con los secretarios para poder ver la problemática y tratar de resolver este problema. Y dice que este poder jurídico en las actuales circunstancias debe ser estandarizado y potenciado al máximo. Yo considero que eso es correcto y ya lo he dicho en una anterior oportunidad que tuve la ocasión de participar con ponentes de otros países, de que si estamos ante un control parlamentario que es ex post, entonces el Poder Judicial tiene que asumir su función. Y si el Poder Ejecutivo no da la solución, la tiene que dar el Poder Judicial. En este caso, de las personas privadas de libertad. Siempre he dicho, ¿no? Yo privé de libertad a una persona como juez, y si ahora esa persona viene y me pide un cese o una variación, yo se lo tengo que dar, evaluando si en cada caso en concreto es viable o no acceder a esa petición. Claro, en circunstancias normales, pero ahora en circunstancias excepcionales, ¿no?, donde hay tantísima persona que puede ser infectada. Como dijo el doctor San Martín, no se trata de abrir las cárceles, pero sí se trata de encontrar soluciones urgentes. Y, por ejemplo, uno de los planteamientos que ellos han determinado es el relacionado a la población de grave riesgo, ¿no? Si hay una persona que ya está determinada que ha sido infectada y que tiene problemas de comorbilidad, entonces tampoco vamos a dejar que se muera, ¿no?, si hay otras soluciones que se pueden encontrar en el camino. Bien, el camino es largo. Nos esperan muchas situaciones, quizás peores de las que estamos viendo, pero yo creo que si también dentro de esa informalidad hacemos un esfuerzo para poder enfrentar juntos todos este problema tan grave que atravesamos, porque aquí la solidaridad es importantísima y la responsabilidad y la autorrestricción también de nosotros como ciudadanos, podemos encontrar una salida de que esos focos de infección disminuyen y también de que esos picos lleguen a detenerse y podamos después llevar una vida normal. Eso es lo que estamos esperando. Bien, son 5:57. Rocío, me he pasado unos cuantos minutos. Les pido las disculpas del caso y estoy para tus comentarios o para las preguntas que alguno de ustedes quisieran efectuar. Doctora, más bien, muchísimas gracias por su disertación. Ha sido muy completo. Tenemos el día de hoy el privilegio de contar con usted, que no solamente es una insigne penalista, sino también es una experta en lo que es derecho constitucional y derechos humanos, lo que es muy importante. Hoy en día estamos en un estado de emergencia donde el rol de los jueces es vital, y más aún de los jueces constitucionales. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría hacer un comentario y también a la mano de esto, una pregunta hacia su persona.
nosotros sabemos pues que el estado de emergencia y de manera mucho más amplia los estados de excepción se erigen como uno de los principales desafíos en el estado constitucional y democrático de derecho. Muchos consideran que tenemos pues una normativa sobre la materia que es deficiente, tanto a nivel constitucional como legal. Y si bien es cierto, el COVID-19 es una pandemia sin precedentes, pues no lo hemos visto antes, no tenemos un anterior en el cual basarnos y frente al cual seguir. Es más, nuestros estados en el camino están aprendiendo cuáles son las medidas más eficaces y esto bajo un modelo de ensayo-error. Vamos viendo que se dictan medidas una semana, a la siguiente se quitan, y no solamente en nuestro estado, sino en diferentes estados. Pero, sin embargo, a diferencia de otros ordenamientos, vamos a ver que no todos los países han dictado un estado de emergencia. Por ejemplo, un caso es el de Alemania. Finalmente vamos a ver que un estado de emergencia de manera necesaria implica la restricción de derechos fundamentales, lo que no es poca cosa. Entonces, este punto me parece muy importante, pues algunos plantean que se deben introducir controles más eficaces sobre ese modelo de autoinvestidura para proclamar el estado de emergencia y la asunción de los poderes excepcionales que tiene el Ejecutivo. Ahora, ¿usted considera que a la luz del derecho constitucional, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, verdaderamente necesitamos otros controles más eficaces para dictar o declarar el estado de emergencia o no? A ver, nosotros tenemos que, en estos momentos, estamos trabajando con la regulación que tenemos. No se puede pedir que el Parlamento apruebe un estado de emergencia porque la Constitución no lo establece. En otros países no se puede decretar un estado de emergencia si el Congreso no lo autoriza. Modelo que también es criticado, porque dice, bueno, si se necesita con urgencia, lograr la aprobación de todos también sería un problema, ¿no? Pero bueno, se trabaja con lo que se tiene. Nosotros tenemos un marco en ese sentido. Por eso yo decía que era necesario que el artículo 137 de la Constitución sea desarrollado para establecer los mecanismos concurrentes de control de parte del Parlamento, que es un control político, pero que ese control jurisdiccional que sí existe en relación a la restricción del ejercicio de los derechos al amparo del artículo 200, también debiera ser potenciado. Y yo creo que el Poder Judicial sí está emitiendo las disposiciones que son necesarias. Yo por eso decía, es la hora de los jueces. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Tenemos que hacerlo. Ahora, ese modelo de autoinvestidura que tiene Perú puede ser criticado, pero con ese estamos trabajando. Y como decía Rocío, de manera correcta, se está legislando, a veces equivocadamente se retrocede, pero eso ha pasado también en otros países, ¿ah? Donde se ha legislado en caliente, se dice se legisla en caliente, conforme se presenta la circunstancia, se va legislando. Lo importante es no caer en el error, sino tratar de salir del error. Eso es lo que importa. Por ejemplo, si muchos policías se infectaron con motivo de intervenir a las personas, que en lugar de aceptar ser intervenidas porque estaban rompiendo la regla, se enfrentaban a los policías y ellos a su vez se infectaron y ya tenemos varios muertos. Entonces ahora es multa. Bueno, ya es multa. Si mañana y pasado empiezan a salir todos los carros que no deben de salir, pues tendrán que intervenir esos carros y llevarlos a los depósitos. Es que tienen que encontrar soluciones donde impliquen el menor riesgo para la policía y para los médicos también y las enfermeras, o sea, para que todos aquellos que vienen enfrentándose. Entonces, sí, es necesario que se regule, sí, pero ahora no va a ser posible, porque el marco constitucional ya está. Lo importante es que haya controles, y si se dio un control concurrente, de acuerdo a la norma que le da esa facultad a la Contraloría, en buena hora, que lo siga haciendo. Y nosotros los jueces que hagamos nuestro trabajo en relación a lo que en este momento se requiera. Hace un momento leí, no sé si será verdad, pero leí un WhatsApp, un mensaje donde decía que 7 fiscales de Lima estaban infectados, ¿no? Es probable. Y también quería decirles que en el caso de España, muchos jueces se quejaron porque los habían enviado los primeros días sin una mascarilla, sin ningún tema de protección.
En el caso peruano se va a tener que volver a reintegrarse a las labores, entiendo yo, con las protecciones necesarias, porque es mucho más caro para una institución tener que enfrentar a personas infectadas que van infectando a muchos más en el trabajo que tomar acciones preventivas. Bien, gracias por tu pregunta, Rocío. Bien, doctora, muchas gracias. Me quedo con lo que usted dijo, ¿no? Que ahora es la hora de los jueces y evidentemente tenemos que trabajar con lo que ya tenemos y ciertamente el Poder Judicial, los jueces penales que también se constituyen como jueces constitucionales, pues son los que ven en primera instancia lo que son los habeas corpus, están haciendo una labor titánica en estos tiempos. Ahora, por el cuadro de texto que tenemos, han hecho una consulta, la doctora Roxana, dice, la residualidad de los procesos constitucionales, como el habeas corpus correctivo, para los procesados y condenados se tiende a rechazar en virtud del formalismo que tiene esta vía previa. Considera que en estos tiempos se debe flexibilizar ciertos principios ante la coyuntura actual para resolver los asuntos de fondo. Perfecto. Es correcto lo que dice ¿Quién ha hecho esa pregunta, por favor, Rocío? Roxana, no Ya. nos pone acá el Sí, apellido, Roxana, la doctora Roxana. sí, está bien, la doctora Roxana. Es correcto, lamentablemente ahora los jueces constitucionales, y se han quejado públicamente, los abogados no están dando la talla, ¿no? El habeas corpus no es residual, no es como el amparo. El habeas corpus no tiene esa naturaleza, por lo tanto, se está declarando incluso en segunda instancia nulidades para que se vuelva a resolver un tema de habeas corpus. Por favor, se resuelve con lo que se tiene. Por último, aunque le deniegues, para que tenga la oportunidad de que vaya al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional resuelva. Estamos hablando de la jurisdicción constitucional. Sabemos que están presentando habeas corpus correctivos por los mismos motivos que han presentado ceses de prisión preventiva. Entonces los abogados han dicho, ¿qué vamos a hacer? Pedimos un habeas corpus correctivo, ¿no?, en la jurisdicción constitucional, que nos están denegando y que se está efectuando controles innecesarios y nulidades que no corresponden cuando se tiene que resolver, porque el litigante lo que quiere es una respuesta negativa o positiva para seguir impugnando. Pero si le declaras nulo, regresa a foja cero y regresa al juez. Y lo que tiene que ser rápido ya no lo es. Entonces dice, bueno, entonces me voy a la jurisdicción ordinaria y pido un cese de prisión preventiva. Entonces a mí me parece que esa revisión de oficio de la prisión preventiva ha sido una salida correcta de parte del Consejo Ejecutivo y se está potenciando en la propuesta que han presentado los jueces supremos San Martín Castro y Prado Saldarriaga, ¿no? Entonces no hay residualidad en el habeas corpus, eso está para el amparo. Y es más, yo creo que incluso, como dijo la compañera que hizo la pregunta, aún tratándose del amparo, ante situaciones rápidas que requieren de medidas cautelares urgentes, dejemos de lado las formalidades para resolver. Bien, doctora, muchas gracias. Este es un tema bastante importante, ya usted lo había mencionado dentro de su disertación, el tema del todo lo que es el sistema penitenciario actualmente. Bien conocemos que ya desde antes de la pandemia tenemos pues una sobrepoblación carcelaria, un hacinamiento, y este tema del aislamiento dentro de las propias cárceles es prácticamente imposible. Entonces vamos a ver pues una gran concurrencia de ceses de prisión preventiva, habeas corpus correctivos, entre otros. Me parece bastante atinente su comentario. Ahora, le quería hacer una consulta adicional. Ya en estos tiempos estamos hablando pues mucho sobre lo que es la pandemia, los estados de emergencia, y ahora un último evento que se realizó en España, donde tengo conocimiento que su persona también participó, se habló sobre este código del COVID, o este código de la pandemia. Esto es, ya en España señalaban que si nosotros entramos a la página oficial de España, vamos a encontrar que dice, ¿no?, código
COVID, legislación COVID, que son todas las legislaciones, decretos, leyes, etcétera, que salen a propósito de esto. ¿Por qué? Porque nosotros ahora ya miren cuánto tiempo estamos bajo aislamiento, bajo ese estado de emergencia, la restricción de diversos derechos, etcétera, pero nosotros no sabemos cuánto va a durar. Entonces, lo que se están proyectando es que estos estados de emergencia, estos estados de excepción, que siempre se han proyectado para ser instituidos de manera temporal, más bien que tengan ese abocamiento de, pues, que no solamente sea un par de meses, sino sea años. Entonces, bajo eso, esta restricción de derechos, vamos a ver, pues, que no es una respuesta tan feliz a todas las problemáticas que tenemos. ¿Usted qué considera? ¿Que verdaderamente estamos viviendo que, pues, ese código COVID? ¿Necesitamos ese código COVID, esa legislación COVID? ¿O cuál es la respuesta en adelante que debe tener el Estado para esta situación? Ya tenemos nosotros una legislación desde que se dio el primer decreto, ¿no? Que estaba decretando no el estado de emergencia, sino el estado, hubo un decreto anterior que hablaba del tema de la salud en el país, y en base a eso ya después vino el otro, el que va a establecer el estado de emergencia. A partir de esas normas, nosotros tenemos ya un conjunto de disposiciones, no solamente del presidente de la República con el acuerdo del Consejo de Ministros, sino de cada ministerio en la rama que le pertenece. Si no, veamos el tema laboral, ¿no? que es un tema fuerte, el tema económico, el tema de agricultura, etcétera, ¿no? Y el propio Poder Judicial tiene también su propia normativa. Ya en estos momentos se han dictado, creo que más de 40 resoluciones administrativas, que es necesario también ir sistematizándolas para saber qué es lo que se viene diciendo de parte del Poder Judicial, de parte del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo ha dado muy poco, porque claro, después hará su control, ¿no? Pero de que hay una legislación de este tipo, la hay. Y lo que estaban diciendo, y me acordé ahora de lo que me preguntaste, me dijiste en la pregunta anterior, de que allá en Alemania no habían decretado estado de emergencia, pero eso tiene su explicación, ¿no? Y lo explicaron muy, muy claro, como lo explicaron en Argentina. En Argentina tampoco han decretado estado de emergencia bajo las reglas de la Constitución, sino que han recurrido a otras leyes, ¿no? Donde las restricciones de derechos son distintas. Y ha dado resultados, ¿no? Entonces, quizás acá decir que el estado de emergencia no debió dictarse, creo que sí era necesario en su momento, pero quizás debieron darse otras medidas, como por ejemplo el facilitar que las personas que querían regresar a sus lugares de origen, ¿no? Porque se encontraban en Arequipa y que tenían que volver a Lima, o que se encontraban en Lima y tenían que ir a Piura, tuvieran el tiempo necesario y las facilidades para poder volver. Si no, vean ustedes ahora los grandes desplazamientos que se están produciendo de parte de las personas que tienen que regresar a sus lugares, ¿no? Niños con sus madres, los esposos, etcétera, volviendo, ¿no? Entonces, lo que es cierto que no sabemos qué va a pasar, pero que esa legislación yo creo que va a tener que ir yendo afinándose poco a poco, ¿no? Y tiene que cambiar. Y nosotros también tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que apoyar en esta tarea que es muy difícil para todos. Muchas gracias, doctora. Su colega y amigo, el doctor Francisco Arista, y formuló una pregunta que está, bueno, bastante vinculada a lo que ya estábamos hablando, que dice el doctor: ¿cómo se pone de manifiesto la afectación de los derechos fundamentales en un estado de emergencia realmente excepcional como el que se está viviendo, en el que la afectación es recíproca de parte del Estado y de la ciudadanía? Sí. Es que es un caso muy especial, ¿no? Gracias, doctor Arista, por su pregunta. Es un caso muy especial. Por eso decía que también este es un tema que necesita de la solidaridad de todos, en primer lugar. Y así como el gobierno tiene que hacer mucho por nosotros, porque este es un problema que lo tenemos arrastrando desde hace años, el tema de las prisiones, el tema de los hospitales, etcétera, el tema de la pobreza, ¿no? Que no es un tema de ahora. Entonces requiere, en realidad,
de mucha entereza por parte también de nosotros, ¿no? Como dice el doctor, habla de como una doble vía, ¿no? Estamos hablando por parte del Estado y también por parte de la ciudadanía. Tenemos que apoyar en esta coyuntura tan especial que se nos ha presentado. Pero por eso les decía, se culpa a otros, ¿no? Pero esos otros quizás no tengan lo que nosotros tengamos, ¿no? La posibilidad de estar en una casa donde nos pueden traer los alimentos, donde no tengamos necesidad de salir, donde realmente nos cuidemos. Los otros tienen que salir y tienen que verse obligados a ir a los mercados llenos de gente y todo. Pero claro, dentro de toda esa cantidad de masa que se mueve, podríamos tener un poco de orden, porque finalmente lo que le ocurra a uno le va a ocurrir a varios. Totalmente cierto, doctora. Acá la doctora Noemí Quispe hace un comentario a través del cuadro de texto, de mensajes, sobre los habeas corpus correctivos que ya veníamos comentando. Acá dice, ¿ven? En primer lugar, habla sobre el habeas corpus correctivo y señala que se están declarando improcedentes, pues se exige información sobre las condiciones carcelarias y situación del procesado, algo que tampoco están atendiendo. Bien, y por otro lado, sobre los ceses de prisión preventiva, los jueces ordinarios están pidiendo documentos como que los internos tengan ciertos o mínimos síntomas de determinadas enfermedades, lo cual tampoco es posible dar conocimiento del mismo. Entonces, no sé qué opinión le merece, doctora, al respecto. Sí, lo que dice la doctora es lo que ha venido pasando. Y por eso es que, como quiera, que cuando se pedía un beneficio penitenciario, o sea, la norma se daba, pero no había forma de materializarla. Porque claro, se pide un beneficio penitenciario, no hay el cuaderno. Entonces los jueces dicen, ¿con qué cuaderno lo vamos a hacer? Se pedía un cese de prisión preventiva y no tenían, por ejemplo, al interno. Y decían, necesitamos al interno porque la audiencia se tiene que llevar a cabo con el interno. Entonces, a veces se piden ciertos requisitos que en condiciones normales se pueden pedir, pero no en circunstancias excepcionales como las que atraviesa el país, ¿no? Entonces, miren, yo creo que estas reglas procesales específicas que se han determinado en este proyecto que ya ha sido aprobado, ¿no? Por ejemplo, se está teniendo en consideración de que la audiencia será posible solamente con el abogado defensor. No necesitas de escucharlo a él, se entiende que esta persona está ya enferma o está en condiciones en que no puede asistir. Después también la audiencia, la resolución que se dicte en la audiencia ya no va a esperar días, porque se deberá ser dictada en el mismo acto de la audiencia. Dice, será oral y con una versión sumaria de su motivación y precisión clara en la parte dispositiva. Entonces, se pide también que se entreguen las copias de forma inmediata. He visto también que para valorar el peligro procesal se han dado reglas, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien dicen en el comentario, hay requisitos que no se pueden pedir en estas circunstancias. Claro, pero por ejemplo, habrán casos donde tendrán que determinarse, ¿no? Si es una persona reincidente, por ejemplo, y supongamos, como quiera que los secretarios tienen que dar cuenta de las personas que están privadas de su libertad, pero se está exonerando que no pueden acceder a estos requisitos aquellas personas que tengan penas mayores de 25 años, pues se verán las penas menores, ¿no? Los sectores vulnerables, quienes tienen más de 65 años, quienes son enfermos. Entonces hay requisitos que en efecto no se pueden exigir, como así lo han estado manifestando. Claro, y ella lo empalma con los habeas corpus correctivos que son de naturaleza muy rápida o también con los ceses de prisión preventiva, ¿no? Correcto. Vemos ahí entonces la flexibilización de determinados puntos. Y lo que usted dice es totalmente correcto y lo que se ha expuesto en esta directiva lo es también. Hace poco veía acá en la carceleta, donde habían pues todos los que estaban ahí detenidos estaban contagiados,
iban, tanto fiscales, iban abogados, estaban denunciando de que los miembros que ahí cuidan, resguardan estas carceletas, no querían pasar los teléfonos para que los detenidos se comunicaran con su defensa, porque tenían miedo a contagio. Para instalar las audiencias se demoraban 1 hora y media, 2 horas, porque nadie quería ir a sacar al detenido y llevarlo ante una sala, ponerle algún equipo multimedia para realizar la audiencia, y definitivamente hay cosas que en este contexto no se pueden exigir. No estamos dentro de un contexto ordinario para tener que pedir cosas que materialmente no van a poder ser. Ahora, vinculado a este tema, si es que aún usted, doctora, tiene tiempo, la doctora, el doctor Segovia hace una consulta. Dice, para usted el COVID decae totalmente. El doctora, no sé, Segovia Yenke, hace la siguiente consulta. Para usted el COVID hace decaer totalmente los presupuestos de la prisión preventiva o solamente debilita un aspecto del peligro procesal. Va para el último tema, para el peligro procesal. Porque finalmente, y eso es lo que se dice en la directiva, ¿no? Van a ver, o sea, el tema sustantivo de la pena, aquellas personas, está hablando de prisión preventiva, pero voy a hablar de los condenados. Si los condenados tienen penas superiores a 25 o delitos de lesa humanidad o cadena perpetua, para ellos no va a haber este tema, ¿no? Pero en cuanto al tema de la prisión preventiva, cuando se está pidiendo el cese, algunos piden la variación, entonces hablan que los criterios para valorar el peligro procesal con relación al derecho a la salud de los internos. Yo pienso que es el peligro procesal. Ya se ha establecido en el acuerdo plenario, ¿no?, que lo que justifica una prisión preventiva es el peligro procesal. Y entonces, como que también ese peligro procesal un poco se ha flexibilizado, en atención a que no hay fronteras en estos momentos abiertas, ¿no? Todo está cerrado. Quizás la solución, no sé, pero se ha optado por otro camino. En otras experiencias, después de terminada la pandemia, podría haberse revisado estos levantamientos de los ceses, porque como esto es algo temporal también, que no sabemos cuánto durará, entonces podría haberse efectuado de esa manera. Pero bueno, ya se ha dicho que no. Entonces yo voy también para el tema de evaluar el peligro procesal. Es correcto lo que han manifestado. Correcto, doctora. Ahora, el doctor Uber Guayani Vargas, frente también a lo que es el tema de la prisión preventiva, señala si una medida diferente a esta siempre tiene que ser la detención domiciliaria, tal y como lo venimos viendo, o una opción también es recurrir a la comparecencia simple o restringida. Pienso que la comparecencia con restricciones, a ver, bueno, voy a hablar de una manera muy, el problema es que yo soy juez, ¿no? Soy jueza y en determinado momento puede llegar un caso y puede decir, no, ella ya lo dijo cuando habló, ¿no? En ese tema yo preferiría no hablar porque hay un caso especial que dicen que van a presentar una casación y bueno, pueden llegar y puedo tener que intervenir, ¿no? Entonces va a decir, no, ella ya dijo, ya sentó opinión en tal caso, ¿no? Ya, pero que queden que es el peligro procesal lo que se debe de evaluar. Ahora, siempre será detención preventiva o arresto domiciliario, siempre será arresto domiciliario, puede ser comparecencia con restricciones. Pienso que en atención a cada caso en particular, no necesariamente todos los casos van a ser con arresto domiciliario. Peor en estas circunstancias donde no hay ni policías, ¿no? Correcto, doctora. Bueno, ha sido bastante interesante su disertación. Hay más preguntas dentro de acá del cuadro de texto. Tomaré una y ahí con esta terminamos para no extender más esta reunión. La doctora Berenice Iris Vázquez señala lo siguiente, dice, en Colombia para el tratamiento del hacinamiento de presos se ha utilizado la figura del estado de cosa inconstitucional. Dice, ¿cómo se podría utilizar esta figura en nuestro país? Sí.
Bueno, el estado de cosas inconstitucional en el caso peruano se ha dado, pero para otras circunstancias, ¿no? Y ya sabemos que hay un caso muy conocido, precisamente fue un caso de fiscales, ¿no? Y de jueces en un proceso de ratificación, donde el Consejo Nacional de la Magistratura no quería entregar los videos donde constaba la entrevista a la que era sometida la jueza o el fiscal que iba al proceso de ratificación. Y en ese caso, el Tribunal Constitucional determinó que se estaba produciendo un estado de cosas inconstitucional. Es evidente que en el caso de los penales hay un estado de cosas inconstitucional, ¿no? Pero también nosotros sabemos que el Tribunal Constitucional, en algunos habeas corpus correctivos, dio la posibilidad de que se cambien las condiciones de detención de las personas privadas de libertad. Pero sin embargo, cuando se le pidió que en el caso del establecimiento penal de Chayapalca sea cerrado, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había manifestado de que ese penal no podía seguir funcionando, y la Defensoría del Pueblo también había dicho lo mismo, el Tribunal Constitucional ya no dio una respuesta positiva, sino que dijo que el penal continúe, ¿no? No obstante todas las razones que se estaban esbozando sobre la altura y la afectación a la salud y a la integridad de las personas, y se quedó el penal de Chayapalca, ¿no? Y se dijo que si las personas estuvieran delicadas de salud, pues las bajarían al establecimiento penal de Juliaca. Y si los familiares quisieran ir a verlos, entonces tendrían que proporcionarles una movilidad para que cada cierto tiempo lleve a los familiares para que sean objeto de visitas. Así se resolvió un habeas corpus correctivo. Eso fue con un tribunal constitucional integrado por otros miembros. Yo no sé si ahora, con las condiciones en que se encuentra, si llegado un habeas corpus al Tribunal Constitucional, decrete que en los casos de los penales se ha producido un estado de cosas inconstitucional y que pese al tiempo transcurrido no se ha dado solución al problema, ¿no? Esperemos que uno de los habeas corpus correctivos que no va a pasar seguramente en el Poder Judicial y se declare improcedente, llegue al Tribunal Constitucional para que él pueda determinar lo que la doctora ha preguntado al respecto, ¿no? Yo creo que sería conveniente que exista una opinión ya en ese sentido, aunque como les digo, la respuesta de los penales a través de habeas corpus correctivo ha sido negativa por parte del Tribunal Constitucional. Bien, doctora, muchas gracias. Con esto, bueno, ya finalizamos todo lo que es la ronda de preguntas. A la vez agradecerle por su disertación, ha sido bastante enriquecedora. Muchas gracias por aceptar la invitación del taller. Esperamos contar con su persona, ¿sí? Contar con su persona en alguna otra oportunidad. Verdaderamente usted, con toda su trayectoria como juez, es sinceramente de manera muy particular un placer haberla acompañado el día de hoy, poder presentarla, para todos los asistentes también, de manera particular, como lo digo. Me parece que usted es de las pocas juezas que aún con tanto tiempo viendo expedientes, a veces uno incluso como servidor judicial tiende a deshumanizar al expediente, no piensa que el expediente simplemente es un cúmulo de hojas, pero usted más bien hace que el expediente realmente es una persona, jugando con la libertad de una persona. Entonces, sinceramente, tenerla el día de hoy, que nos pueda compartir algunas ideas al respecto, no solamente en lo que es justicia penal, sino también justicia constitucional y una perspectiva de derechos humanos que es realmente necesaria y de manera transversal a todo lo que es el ordenamiento jurídico, ha sido bastante importante, y nuevamente le reitero nuestro agradecimiento y hasta otra oportunidad. Ya, yo gracias a ustedes por haberme invitado, y gracias a todas las personas que me están acompañando. Veo muchos amigos y yo les agradezco, y espero que nos podamos ver pronto y darnos un abrazo, que en este momento no lo podemos hacer solo virtual. Muchas gracias. Nos vemos, doctora. Hasta luego. Nos vemos. Adiós, adiós. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao.